Bueno, hola a todos. El culpable de que esté esta tarde aquí con vosotros será Dara, que ha creído que podía contar algo interesante. Entonces, como no sé muy bien qué es lo que os va a parecer interesante, porque a ver qué os puedo contar que no sepáis, pues podéis ir dirigiendo para dónde queréis que vaya y que cuente. En principio iba a contar un poco mi experiencia, porque bueno, mis tres hijos ya son mayores. El mayor tiene 26 años, acaba de hacer, y las chicas tienen una 23 y la otra 16. Así que parece que vengo a pasar el examen a ver si mis hijos han sido bien educados en casa. Y bueno, pues lamento deciros que no puedo pasar el examen, no estoy preparada, porque yo también pensaba que este va a ser un momento, una edad ya de poder decir, oye, esto funciona y no hay ningún problema y las cosas han salido tal. Pero tengo que reconocer que todavía estamos en proceso de que la historia no ha acabado, que es más larga de lo que yo misma pensaba. Porque las cosas no tenemos tiempo, como decía ella antes, hay el propio ritmo de cada cual, el de unos es más rápido. Por ejemplo, a mi hijo mayor había casi como que frenarle, era el rapidillo, siempre sigue un poco ese ritmo de todo ya, ¿no? Y las chicas casi como que vengan, cojarnos un poco, porque parece que no encontramos ahí un equilibrio de todos, ¿no? Y todavía no son personas independientes económicamente, si ese es el juicio que al final se hace de si esto ha funcionado o no, porque vamos a reconocerlo, ¿eh? Lo que uno piensa, si esto funciona o no funciona, si ha conseguido trabajo y si se puede ganar la vida. Entonces todavía no lo sabemos. Tengo que decir que, bueno, no ha habido mucho problema hasta ahora. Mi hijo mayor, que era ese rapidillo que os decía, pues siempre ha estado trabajando desde adolescente, se ha pagado todos los cursos que a él le interesaban, cosa que fue muy buena, porque como tenía tanto interés por tantas cosas, o pedíamos un crédito, o teníamos que valorar qué de verdad iba a ser importante para él, o lo valoraba él teniendo que pagarse él mismo los cursos con lo que trabajaba, con lo cual esta ha sido la solución perfecta. Siempre ha tenido, bueno, pues bastante buen hacer en esto, hasta que decidió, quizá también por no haber estado en la escuela, hacer una enseñanza de circo, que es lo que a él siempre le ha traído, pero reglada. Entonces decidió marcharse a Francia, a Chambéry, durante un año, al principio sin saber nada de francés. Y no solamente eso, sino que decidió sumergirse bien en el ambiente, conviviendo con franceses, porque para estar con españoles ya estaba aquí. Y bueno, pues fue una experiencia impresionante que nos dejó a todos bastante atónitos, porque funcionó muy bien. Decía que los primeros 2 meses no se quitaba el dolor de cabeza de encima de pretender entender todo lo que hablaban, ¿no? Por la noche no quería oír ni un solo francés, pero por la mañana volvía a levantarse con ánimo para escuchar lo que tuviera que decir. Afortunadamente, muchas de las asignaturas de él eran muy físicas, con lo cual no tenía que escuchar mucho. Después de esto decidió irse a Inglaterra, después de hacer un paseo por varias escuelas europeas, en la que reconozcamos que en algunas había problemas porque él no tenía ninguna titulación de estudios, ¿no? Al final acabó en Londres, donde le aceptaron perfectamente siendo homeschooler, y este año se licencia, y para él yo creo que es algo que en el fondo quería conseguir, era universitario, ¿no? Sin haber pasado por ningún examen de la ESO, como yo le decía que, bueno, quizás en algún momento te interese sacar este título, no le ha hecho falta para esto que él ha hecho, ¿no? Otra cosa es cuando acabe este curso a finales de julio ver qué pasa con su vida, porque además acaba en un momento que hay mucha crisis, el mundo del espectáculo no va a ser tan fácil quizá como hace unos años, pero estoy convencida de que saldrá la experiencia bien por algún lado. Como él dice, bueno, en estos 3 años, aunque solamente haya servido para que yo haya aprendido francés, inglés, italiano, un poco de portugués, un poco de griego, no está mal.
A pesar de todo, hemos estado la semana pasada allí viendo su trabajo a final de curso y vemos que es muy buen acróbata. Su especialidad es el mástil chino, también mano a mano. Y bueno, supongo que podrá hacer muchas cosas por ahí. Pero bueno, digo, no ha acabado esta experiencia. Él ahora está en crisis, ¿eh? A lo mejor es su primera crisis. Alguien me dice, quizás tiene que pasar una crisis, ¿no? No podemos estar toda la vida esperando que esto sea jauja y no pase ningún momento de dudas, de inestabilidad. Le enfrenta con muchos cambios, de ver qué va a hacer, que a dónde va a ir. A veces se cuestiona la propia valía, su propio idealismo. Ha nacido en una familia muy idealista, que hemos hecho cosas que no estaban establecidas y ahora se encuentra con la realidad. Hay gente que piensa que es mejor mostrar esta supuesta realidad desde bien pequeños para que se les quite todas las ganas de vivir, pero lo puedan aceptar bien ya para toda la vida, ¿no? Nosotros seguimos pensando que, bueno, que en algún momento puede llegar el desánimo de ver la sociedad como está y el trabajo, pero que es muy interesante haber pasado una infancia feliz, que es lo que veo en la mayor parte de los niños que hay aquí, que no escolarizan, ¿no? No puedo decir si esto es un éxito o un fracaso, porque, como os decía, primero, no ha acabado. Luego, porque no me da la gana de decir si es un éxito o un fracaso, porque me gusta esa forma de valorar, ¿no? Y porque además pienso que constantemente está todo mezclado. Los momentos de alegría, de facilidad, con también las preocupaciones, los miedos, las tensiones, los bajones. Entonces, cuando me preguntan si es fácil o difícil, cómo ha sido educar a mis hijos en casa, mi primer impulso es decir que ha sido muy fácil. Realmente ha sido fácil para mí. Es que he disfrutado muchísimo. Y como decían antes todos los ponentes de la mesa, he aprendido tanto. Mi vida no es lo mismo si hubiese elegido otro camino, ¿no? Ha sido un abanico de infinitas posibilidades al que yo no estaba preparada, porque yo esto me lo he encontrado, la verdad. Yo iba buscando una escuela alternativa, que era algo más asequible. Yo soy una niña buena, normalita, a ver, no voy de rompedora. Hay gente que necesita la lucha para sentir su existencia y para hacer cosas. Yo no, a mí la lucha me fatiga, yo quiero ponerme las cosas fáciles, ¿no? Y por eso me busco ambientes protegidos. Por lo cual yo buscaba una alternativa de escuela y estaba viviendo en una zona en que eso, vamos, es que estaba a años luz, es que 26 años que tiene ahora mi hijo, ahora empieza a haber escuelas alternativas más o menos en Cantabria, ¿no? Y entonces la otra opción era no hacer nada y, a ver, soy normalita, pero tampoco me resigno tan fácilmente. Entonces, recordaba una charla a la que había asistido en Madrid, que organizaba en ese momento la Asociación Antipatriarcal al lado de los niños y las niñas, no sé si la conocéis, antigua ya, cuando mi hijo mayor era un bebé. Y allí encontré a Silvia Rodríguez y a Elsa Haas, que entonces traía unos panfletos sobre el homeschooling en Estados Unidos. Y me pareció que estaba muy bien, pero claro, en Estados Unidos la realidad española era tan diferente, pero seguramente eso ha quedado en mi cabeza de alguna forma de pensar, si yo en vez de en España viviera en Estados Unidos, yo no tendría ningún problema que mis hijos no fueran a la escuela. Me tengo que resignar porque la política de este país obliga a escolarizar. Bueno, pues como la educación obligatoria empieza a los 6 años, simplemente fui retrasando el momento para llevar al colegio, eso sí, con la presión de la vecindad sobre... Y no va todavía al colegio, con 3 años, o con 4, o con 5, un poco agotador. Y justo cuando ya tenía 6 años y ya éramos prófugos, apareció un anuncio de una pareja que invitaba a su casa a hacer un encuentro de gente que no quisiera escolarizar, lo cual me sorprendió enormemente y
diciendo, pues no estamos solos, resulta que hay más gente que ha pensado esto. Y esos fueron los comienzos de Crecer sin Escuela. Yo reconozco que si no hubiese encontrado a esta gente, quizá mi camino no habría sido tan largo en esta historia. Estoy muy agradecida a toda la gente que me encontré. Además, coincidió con que había mucha gente extranjera y siempre me ha parecido un regalo poder nutrirme de experiencias de otras culturas y poder estar cerca unos de otros. Y hoy me alegraba de ver que Crecer sin Escuela ha tenido varios hijos, como Ale, como ¿cómo has dicho? Crecer en Libertad, y los que vendrán. Bueno, Crecer sin Escuela ha sido un aprendizaje en todos los sentidos, porque además hicimos una labor importante de no escondernos, unos cuantos. Había mucho miedo entre la gente que nos polarizaba. Realmente no había tantas familias que tuvieran hijos ya mayores de 6 años y era difícil sacar la cara, conceder entrevistas, o bueno, hicimos esa labor. De todas maneras, lo que os hablaba del éxito o del fracaso es algo que no podemos todavía apreciar, y además pienso que dentro de la homeschool o de la homeschool puede haber éxitos y fracasos. Yo tenía 2 noticias que daros así hoy al llegar. La primera, la buena noticia, es una buena y una mala, como los chistes. La buena noticia es que no es cierto todos esos miedos que nos mete la gente de que no van a ser capaces de salir en la sociedad, de que no están preparados, de que se van a dar de bruces, de que van a ser niños raros. La buena noticia es que son niños normales, relajados, respirar, y no salen monstruitos, no salen muy bien, muy normales. Y la segunda noticia, la no tan buena, es que pese a nuestros ideales, nuestros esfuerzos por hacer cosas tan diferentes, nuestros hijos van a ser igual de normales que los demás. Porque no educamos solos, educamos con la sociedad, estamos inmersos en ella, y además, por más bien que lo hagamos, seguimos llevando nuestra escuela adentro y cometemos errores a trisca. Y entonces, bueno, pues se nos escapan muchos agujeros. La buena y la mala noticia al final coinciden. Nuestros hijos, salvo excepciones brillantes, son normales. Tampoco estamos obligados a a aprobar y ser siempre exitosos con nuestros hijos, porque a la escuela no se le exige eso. Es más, ¿por qué tenemos que escolarizar a nuestros hijos si son problemáticos? Y en cambio, si son problemáticos en la escuela, no se les lleva a educar en casa, ¿no? Se sigue manteniendo la escuela. Yo me planteo también, cada vez hay más problemas escolares, ¿no? De bullying, de acoso, de depresión, no solamente de los chavales, también de los profesores. Problemas de fracaso escolar. ¿Por qué no prohíben la escuela de una vez? O sea, estamos planteándonos legalizar la escuela en casa, pero a lo mejor lo que habría que plantearse es que hay que prohibir la escuela, porque resulta francamente peligrosa. Bueno, hay muchas preguntas que lógicamente no nos van a hacer, no nos van a entender. Los éxitos o los fracasos van a coincidir además con los de las miserias de cada familia, que las llevamos y las arrastramos. Entonces, es fácil, es difícil, es bueno, es malo. Es un camino más, ¿no? Es un camino que queremos que nos dejen para hacerlo mejor, para estrellarnos, pero bueno, si vamos al colegio o llevamos a los niños al colegio es lo mismo. Puede salir bien, puede salir mal. Podemos acabar hartos de los deberes o de la tiranía de los horarios. Bueno, no se sabe. Hay casos en que salen muy bien. Hay niños que necesitan ir al colegio. Está bien que haya de todo, ¿no? Es difícil la presión que hay, la falta de
de comprensión que a veces tenemos los padres o cuando haces una opción diferente. Yo creo que tuve suerte en el momento en que nos ocurrió. En ese momento a mí me pareció que no tenía ninguna suerte, todo tengo que decirlo, porque no era legal, porque no había modelos, porque no había nada a lo que yo pudiera agarrarme. Eso me ha parecido luego una gran suerte. Eso me ha obligado a estar revisando constantemente lo que quería hacer y a no seguir un modelo establecido, a escuchar a los hijos y a mí. Y además me ha permitido, esa laguna legal de la que teníamos, me ha permitido no tener que ocuparme del sistema legal. Es verdad que sí, la presión, yo he estado toda la infancia de mis hijos pensando, mañana pueden venir a pedirme explicaciones y acabo los tribunales. Y siempre ha sido un planteamiento de voy a ganar tiempo, el tiempo que pueda. Y cuando tenga que escolarizar, ya veré. Y al final no ha llegado ese momento, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, la escisión que hubo con Ale, cuando estábamos todos en clases en escuela, se debió al tema legal, porque algunos no queríamos trabajar por el tema legal en ese momento. Todavía no lo veo oportuno, pero bueno, quizá han cambiado cosas y hay que hacer. Y no es cómodo, no es fácil ir a la contra. Por eso, es fácil, es difícil. Es muy fácil estar con tus hijos en casa y disfrutar. No es fácil tener que explicar todo el tiempo lo que haces, ¿no? Y es fácil si te gusta estar con los hijos, o bueno, te puede gustar mucho estar con tus hijos, pero no todo el tiempo. Yo escucho a amigas mías que a veces están muy cansadas y necesitan buscar más momentos de escape, de ocio, de otras actividades propias, ¿no? Yo eso no lo he vivido tanto, por las razones que sean. Y entonces va a depender de cada uno, lo fácil o lo difícil, las circunstancias que se encuentren. No hay un camino fijo. De las mayores dificultades que he encontrado, cuando nos preguntaban al principio en biocultura, en los stands, en las charlas, y nos preguntaban siempre por la socialización, bueno, ya sabéis, los 4 temas de siempre, que además es que no son difíciles, no sé por qué está la gente obsesionada con eso. O con cómo aprenden a leer y a escribir, esos temas recurrentes. Todo eso no ha sido difícil. Para mí lo más difícil ha sido un poco la soledad. Éramos pocos, estábamos encima muy alejados, casi todos habíamos buscado zona de mar, todo alrededor de la península, con lo cual encontrarse era complicado, y aún así los primeros años hacíamos 5, 6, 7 encuentros al año porque necesitábamos ese contacto. Lo necesitábamos nosotros como padres, sobre todo. Para los hijos ha sido estupendo porque han visto que hay más niños que no están escolarizados y las amistades que hicieron entonces continúan. Son amigos muy íntimos, ¿no? Que han compartido eso. Pero incluso más que la soledad, que podemos resolver juntándonos de vez en cuando, escribiéndonos, mandándonos mails. Para mí lo más difícil son las crisis personales que atraviesa una persona a lo largo de su vida. Y que cuando estás haciendo homeschool no puedes decaer, no tienes en quién decir, bueno, mira, me voy a coger una baja de unos días que necesito y ¿qué se queda con los chavales esas horas, no? Cuando no tienes energía ninguna para levantarte o para seguir con el día a día, tienes que hacerte cargo de lo que hay en casa. Y con alegría y, bueno, pues no decaer. Eso para mí ha sido más difícil. Porque además ves que influye invariablemente en los chicos, siempre influyen, pero más si más dependen de ti, ¿no? Además las crisis nunca se sabe lo que van a durar, con lo cual uno está agobiado diciendo, no se me pasará ya. Bueno, al final pasa, ¿eh? Todo pasa. Y el tema de la soledad, cuando parece que nos preocupa mucho cuando son pequeños, que estén con chavales de su edad, que es importante, pero yo no he visto tanta diferencia, tanta necesidad, a lo mejor a excepción de los hijos únicos, porque siempre encuentran más o menos amigos, o cuando en una familia de varios hermanos se tienen y están ocupados con sus tareas. Y mis hijos, por ejemplo, y casi todos los que he visto, no son amigos de grandes grupos, no, les gusta estar con uno, con dos, con tres, no más, ¿no? Y les da igual que sea de su edad o que sea de otra, la verdad. Les gusta mucho que sea de su edad un rato, pero bueno, luego ya está, ¿no? La cosa cambia en la adolescencia. Ahí sí he notado un vacío en mis hijos
pero no porque no haya chavales que no quieran ser sus amigos, sino porque ellos son exigentes en sus criterios y hay mucha tontuna, la verdad, y no comparten esos puntos de vista, a veces no les entienden, no entienden que estén todo el rato, que la diversión sea ir a beber y ya está, o ir de bares, o reírse sin más, no sé, les cuesta mucho encontrar gente un poco afín, ¿no? También me encuentra a mí, he ido a la escuela, ¿eh? A veces no va tanto en el sistema que me he aprendido, pero sí es verdad que son más exigentes, no se conforman con cualquier cosa, igual que cuando eran pequeños y aprovechábamos para llevarles al teatro a las jornadas que se hacían para las escuelas, nosotros colábamos con los tres. Y los chicos se quedaban espantados de ver la marabunta de chavales gritando, chillando y sin escuchar la obra, ¿no? Entonces no podían entender eso. O cuando pasábamos por un colegio que estaba en la hora del recreo y veían el patio y se quedaban como con cara de terror, pero diciendo, ¿qué les pasa? Esto sigue pasando en la adolescencia, aunque no lo digan así, ¿no? Es como decir, pero ¿y no hay nadie más? Eso entonces, al final, no sé si es una desventaja, es malo o es bueno, porque son gente que está buscando valores importantes en la gente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se sienten solos, porque además ven que lo normal, o que muchos chavales tienen amigos. Al final los tienen, ¿eh? Al final los tienen. Pero quizás son las dificultades mayores con las que nos hemos encontrado. No me quiero extender mucho porque quiero dejar paso a André, que nos va a contar cosas estupendas. Sí comentar que las etapas, quizá ayer se comentó un poco, alguien en alguna charla, me parece que fue Ana, son mentira también. Las etapas de Piaget, a lo mejor más o menos, pero no son así. Mis hijos no han pasado esas etapas que parece que no había manera de evitarlas, como la etapa del no, o de los celos, o la edad del pavo de la adolescencia. A lo mejor vamos con retraso, ¿eh? No quiere decir que no vengan ahora. Y empiezan a decir no, y todavía estamos a tiempo, ya os contaré en unos años. Sí puedo ver que todos, o vamos, los tres, y no solamente mis tres hijos, sino, bueno, hablo sobre todo el mayor, es que no quiero extenderme mucho. Las chicas son más pausadas, bueno, tienen otro punto, pero los tres están siempre interesados en los temas de la infancia, muy sensibilizados con los niños y con el respeto. Son dos temas como principales en su vida, que no les hemos pretendido enseñar, pero que debían estar ahí, en los encuentros y en el día a día. Y quizá cuando Madalen decía esta mañana cómo podíamos proteger los derechos de los niños que nos van a pedir en la administración, cómo se puede proteger a los niños, ¿no? Legalmente, decías, de cara al homeschooling. Nosotros siempre, cuando hemos recibido, es que no sé si lo estoy interpretando bien, cuando hemos recibido gente, cuando empezábamos, efectivamente había gente de todos los colores, éramos una fauna variopinta y variada, y a veces lo único que teníamos en común era no querer llevar a los niños al colegio, pero por lo demás podíamos soltar chispas, a nosotros nos ha parecido muy bien siempre la unión con gente diferente, de diferentes planteamientos, aunque no los compartiéramos, excepto uno. Fuimos bastante tajantes en no escolarizar solamente por motivos religiosos, porque nos parecía que eso podía llevar a planteamientos, a interpretaciones en los que no se tuviese en cuenta el respeto al niño. A ver, no quiere decir que no admitiéramos gente religiosa en el grupo, gente religiosa por supuesto, pero no que el único motivo de escolarización fuera ese, porque sí nos encontramos casos en que no había ese respeto a todas las razas, o al género, o a las etapas, a los estamentos sociales, etc., ¿no?
Sí, he comprobado, como os decía, que ese respeto para mis hijos es muy importante y es lo que más ven que nos falta a los adultos. A todos los escolarizados nos hace falta mucho trabajo para acabar respetándonos y para unirnos por encima de las diferencias. Otra característica importante es la responsabilidad. Entonces, bueno, esas tres que os he dicho, la preocupación o la sensibilidad por la infancia, el respeto en general y la responsabilidad hacia las cosas, involucrarse, porque a veces estamos de acuerdo con las cosas, pero poca gente se implica. Hemos comentado siempre en los grupos, ¿no? En las asociaciones, somos tropecientos, porque ¿cuántos trabajan? Seguimos delegando, seguimos sin comprometernos, sin responsabilizarnos. Queremos sacar a los niños de la escuela porque no queremos delegar en los maestros y en los profesionales, pero luego seguimos delegando en nuestro día a día y en nuestras asociaciones o grupos. El compromiso yo creo que es muy importante, que sigamos haciendo. Siempre recuerdo una anécdota cuando dábamos charlas en muchos sitios sobre el tema de la escuela. Y después de, bueno, pues hablar de los puntos que me imagino que son comunes a todos, de los motivos por los cuales no se escolariza o no se quiere escolarizar, las bases del aprendizaje, cómo aprendemos, todo tal, etcétera, 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 tal, por qué elegimos hacer homeschool. Que siempre había alguien que nos decía, entusiasmado, me ha encantado, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, quiero que mis hijos vayan a tu escuela. Claro, te quedas diciendo, ¿hay alguna cámara por aquí? Pero es verdad, da miedo, da miedo. Estamos de acuerdo en planteamientos, pero queremos mejor que lo haga otro, ¿no? Y nos hace mucha falta implicarnos para sacar las cosas adelante. Así que, teniendo en cuenta solamente estos tres valores que os digo que puedo sacar así a bote pronto de lo que he visto en la educación de mis hijos, yo estoy contenta, a lo mejor otro no, pero mis aspiraciones hasta aquí se han formado. Así que no digo más. Gracias.